¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré cómo poder convertir su monitor de computadora en un televisor. Varias veces nos hemos podido encontrar con el caso de que nuestro TV se ha malogrado, o es un TV de poca resolución, como los antiguos, o es de pequeño tamaño. En este caso, como ejemplo, usaremos este monitor AOC de 20 pulgadas, que la única entrada que tiene es una entrada típica de VGA. Para poder habilitarlo necesitamos, para comenzar, un cable adaptador que por un extremo tiene conector HDMI y en el otro lado tiene salida VGA. Y no solamente tiene salida VGA, también tiene un pequeño puerto mini jack para conectar parlantes multimedia. Como ustedes sabrán, el cable HDMI transmite audio y video, y el conector VGA solo transmite señal de video, más no audio. Para eso tenemos el mini jack de salida para conectar parlantes multimedia. Como primer ejemplo, conectaremos a este monitor a través de este conector HDMI a VGA. Conectaremos un sintonizador TDT. Como habrán visto en otro video de mi canal, ahí muestro el uso de un sintonizador TDT y lo conectaremos a unos parlantes multimedia que tengo aquí, típicos parlantes de computadora que tienen conector de audio, un mini plug y alimentación USB. Para alimentar estos parlantes usaremos un cargador simple y común de celular para poder alimentar a los parlantes. Entonces, la conexión es como sigue. Tenemos el cable VGA del monitor, lo conectamos aquí a la salida respectiva, y la salida HDMI la conectamos a la salida HDMI del sintonizador digital. Y obviamente esto luego ya lo enchufamos a la corriente del sintonizador. Ahora bien, en la parte de audio vamos a conectar el mini plug de los parlantes al jack o hembra de 3,5 milímetros, y ahí sí ya tenemos audio y video ya conectados del sintonizador. Ahora procederemos a terminar con la conexión. Ya terminamos de hacer las conexiones y ya podemos ver televisión nacional a través del monitor de la computadora. Voy a hacer un repaso de las conexiones que acabamos de hacer. Acá tenemos el sintonizador digital, tiene su cable HDMI de salida del conversor. Aquí está el cable VGA de video del monitor de la computadora y el cable de audio de los monitores multimedia, que los ponemos a ambos lados del monitor. Obviamente ya está enchufado el parlante multimedia con el cargador de celular, el monitor y el sintonizador digital. Entonces, para el tema del volumen, simplemente con el volumen del parlante multimedia subimos y bajamos, y ahí tenemos. Que se logran comunicar con las aves. Ahora voy a hacer un pequeño zapping de algunos canales de televisión. Es el sonido que te distingue. Ahí tenemos varios canales de televisión. ¿Qué clase de pista? Escucha esto. Gracias al sintonizador que está conectado a mi antena aérea. Y claro, no solamente podemos conectar el sintonizador TDT al monitor,
tenemos otros 2 dispositivos más que conectar al monitor de la computadora para que vean cómo podemos habilitarlo como televisor. Ahora hemos cambiado de dispositivo conectado al monitor. Hemos retirado el sintonizador digital y hemos puesto un Blu-ray. La conexión es igual de sencilla. La salida HDMI del Blu-ray va conectado al conversor de HDMI a VGA. Lo demás se conserva igual. Y aquí estamos viendo una película. Subimos el volumen con el nivel de volumen de los parlantes y ahí lo tenemos. Obviamente no puedo tener mucho tiempo el video corriendo por derechos de autor, como ustedes bien saben. En YouTube eso está penalizado. Pero como ustedes pueden ver, no hay ningún problema con el manejo del Blu-ray conectado con el adaptador al monitor de la computadora. Y ahora, como tercer dispositivo conectado a nuestro monitor, tenemos un TV Box de la marca AOC, la misma del monitor. Igual que los demás dispositivos, la salida HDMI se conecta al conversor, del conversor al VGA de la computadora, y bueno, el audio como está. Y aquí lo tenemos en imagen. Podemos cargar Netflix, YouTube, Spotify y los demás programas que tengamos en agenda dentro del TV Box. Y como ven, con esta manera sencilla podemos habilitar nuestro monitor de computadora como un televisor, y obviamente con mejor resolución que un televisor antiguo. El adaptador conversor de HDMI a VGA tiene un costo módico, aproximadamente unos 25 soles. Y como habrán podido apreciar a lo largo del video, su conexión es bien sencilla. Espero poder haber ayudado a algunas personas con esta idea de que, bueno, yo sé que no es nueva, hay también otros videos muy similares en YouTube, y yo quise ampliar un poco los que ya vi conectando 3 dispositivos distintos al monitor de la computadora. Gracias por ver el video.